El eco de aquella risa la siguió durante semanas, como si el pueblo entero hubiera decidido convertir su vergüenza en una canción que no dejaba de repetirse. Marta no lloró esa noche, tampoco al día siguiente. El llanto parecía un lujo que no podía permitirse. Tenía a su hijo en brazos, pequeño, frágil, respirando con dificultad por el frío, y ese cuaderno viejo, apretado contra el pecho, como si en sus páginas hubiera algo que aún no entendía, pero que intuía importante. «Vamos a estar bien», susurró, sin saber si lo decía para él o para sí misma. El camino hacia la pequeña choza que había heredado de su madre estaba oscuro. La luna apenas iluminaba los bordes del sendero, y cada paso era una mezcla de miedo y determinación. No tenía nada más que perder, o eso creía. Al llegar, encendió una vela. La luz temblorosa reveló paredes desgastadas, una mesa coja y una cama estrecha. Colocó al niño con cuidado, envolviéndolo en una manta que ya conocía demasiados inviernos. Luego abrió el cuaderno. Las hojas estaban amarillentas, llenas de una letra firme. No era su escritura, era de él. Su corazón se aceleró. Había fechas, cuentas, pero también frases sueltas, pensamientos, dudas, y en medio de todo, una página doblada. La abrió con manos temblorosas. «Si algo me pasa, esto debe salir a la luz». Marta sintió un nudo en la garganta. No entendía del todo, pero sabía que ese cuaderno no era solo un objeto, era una llave, tal vez la única. Al día siguiente, cuando el sol apenas tocaba el techo de la choza, una voz suave la llamó desde fuera. Marta. Era doña Elvira, la vecina anciana. Caminaba despacio, apoyada en su bastón, pero sus ojos lo veían todo. «Traje sopa», dijo simplemente. Marta asintió sin palabras. La dejó entrar. Doña Elvira miró al niño, luego a Marta y finalmente al cuaderno. «No lo sueltes», murmuró. «¿Por qué?». La anciana se sentó con cuidado. «Porque hay cosas que el tiempo guarda, pero no olvida». Doña Elvira no dijo nada más. Solo dejó la sopa, le acomodó la manta al niño y antes de irse, apretó suavemente el hombro de Marta. No fue un gesto grande, pero no la soltó de inmediato. Los días empezaron a parecerse entre sí. Amanecía con las manos ya cansadas, trabajaba la tierra con el niño pegado a su espalda, y al caer la tarde sentía el peso del cuerpo como si llevara años sin descanso. El pueblo seguía hablando, a veces en voz baja, a veces lo suficiente alto para que llegara hasta ella. Pero Marta dejó de girarse, sus manos se endurecieron, su espalda se encorvó un poco más, pero sus ojos empezaron a cambiar. Ya no eran de miedo, eran de decisión. Cada noche, después de acostar al niño, abría el cuaderno, leía lentamente, intentando entender lo que él había escrito. Había nombres, cifras, negocios turbios, mentiras, y entre todo eso, culpa. «Entonces, sabías», susurró una noche, con lágrimas contenidas. Pero ya no importaba lo que él sabía o no, lo que importaba era lo que ella haría. El niño crecía, sus manos pequeñas empezaban a aferrarse a su vestido, sus ojos la buscaban constantemente. «Mamá», balbuceó por primera vez. Marta sonrió, y en ese instante, algo dentro de ella, muy hondo, dejó de romperse. Quizá nadie iba a salir a decir su verdad, quizá el pueblo no cambiaría nunca, pero mientras el niño la mirara así, con esa confianza ciega, había algo que no podía permitirse perder: seguir. Y aún así, algunas noches, cuando el viento golpeaba la madera y todo quedaba en silencio, Marta sentía que aquello que había empezado en ese cuaderno, todavía no había terminado de alcanzarla. El invierno llegó con una crudeza que parecía ensañarse con quienes menos tenían. El viento se colaba por las rendijas de la choza, y cada noche era una batalla contra el frío. Marta envolvía a su hijo con todo lo que tenía, incluso sacrificando su propia comodidad. Dormía poco, siempre alerta, escuchando su respiración. «Resiste, mi amor», susurraba, rozando su frente. «Solo un poco más». Durante el día, trabajaba sin descanso, aceptaba cualquier labor: cosechar, limpiar establos, cargar sacos. No preguntaba, no negociaba, solo hacía lo necesario. Pero el pueblo no olvidaba. «Ahí va la mentirosa», murmuraban algunos. «Pobre criatura, crecer sin padre», decían otros. Marta apretaba los labios y seguía caminando. Una tarde, mientras recogía leña, doña Elvira se acercó. «No puedes seguir así», dijo con firmeza. «No tengo opción». «Siempre hay opción. Lo que no siempre hay es valor para verla». Marta no respondió, pero esa noche, al abrir el cuaderno, algo llamó su atención. Un nombre repetido varias veces. Un hombre importante en la ciudad cercana. Y junto a él, pagos. Grandes pagos. «¿Qué hiciste?», murmuró. Marta recorrió las líneas una y otra vez. No entendía todo, pero había algo ahí, algo que no encajaba con la historia que él había contado, y ese algo empezaba a pesar. El niño, ya un poco mayor, empezó a hacer preguntas. «¿Dónde está mi papá?». Marta sintió un golpe en el pecho. «No está con nosotros», respondió con suavidad. «¿Volverá?». Ella lo miró, y por primera vez dudó. «No lo sé». El frío dejó paso a otras estaciones, pero el cansancio no se fue. El niño crecía, y con cada invierno que superaban, Marta sentía que el tiempo no avanzaba, solo se acumulaba sobre ellos. Sus manos se hicieron más fuertes.
las del niño también. A veces la observaba en silencio, como si quisiera entender algo que ella no decía. Le enseñó como pudo, con lo poco que había, con palabras cortas y ejemplos largos, con silencios que el niño aprendió a no interrumpir. Nunca tomes lo que no es tuyo, le decía, y nunca niegues lo que sí lo es. El cuaderno seguía allí, siempre, guardado pero nunca olvidado, y cada vez que Marta lo abría, sentía lo mismo, que esa historia no había terminado, que solo había sido empujada hacia un rincón, esperando, hasta que un día, sin aviso, una presencia volvió a acercarse demasiado a esa historia que Marta había intentado mantener en silencio. El niño ya no era un niño, tenía la estatura de un joven y la fuerza de quien ha trabajado desde pequeño. Su nombre era Tomás, y aunque Marta nunca hablaba del pasado, él había aprendido a leer los silencios. «Mamá», dijo una tarde, «sé que hay algo que no me dices». Marta se quedó quieta, con las manos aún llenas de tierra. «Hay cosas que no necesitan palabras». Tomás bajó la mirada un instante, como midiendo lo que iba a decir. «Pero yo necesito entender». Ese comentario la golpeó más que cualquier insulto del pasado. Esa noche sacó el cuaderno, lo colocó sobre la mesa. «Esto es parte de tu historia». Tomás lo abrió, leyó en silencio durante minutos que parecieron horas. Sus ojos recorrían las líneas despacio, deteniéndose a veces, como si algo no terminara de encajar. ¿Él escribió esto? Sí. ¿Y por qué lo negó? Marta cerró los ojos un momento. Porque algunos hombres temen más a la verdad que a la mentira. Tomás no respondió de inmediato. Volvió a mirar las páginas, como si buscara algo más, como si esperara encontrar una explicación distinta. Pero no la había. Apretó el cuaderno entre las manos. Si todo esto es cierto, no puedo quedarme sin hacer nada. No, respondió ella con firmeza, no con rabia. Tomás levantó la mirada. ¿Entonces cómo? Marta lo sostuvo en silencio unos segundos. En sus ojos no había dureza, sino cansancio, y algo más profundo, con verdad y con dignidad. Tomás asintió lentamente, no con seguridad, sino con algo más pesado, como quien acepta una carga que no eligió. Esa noche casi no habló. Se quedó sentado, mirando el cuaderno cerrado, como si ahora pesara más que antes. Marta lo observó desde la distancia. Sabía que ese momento iba a llegar, pero no que dolería de esa forma. No tuvieron que decidir nada. El tiempo, que había guardado silencio durante años, dejó de hacerlo. Una mañana, un carruaje llegó al pueblo. Los vecinos salieron a mirar. No era algo que se viera en ese lugar. Los niños dejaron de jugar. Las puertas se entreabrieron. Las voces bajaron. Un hombre elegante descendió. Su ropa no tenía polvo. Sus manos tampoco. Miró alrededor con una calma que no pertenecía a ese sitio y preguntó por Marta. El murmullo se extendió como fuego seco. Nadie esperaba ver un carruaje así en ese rincón olvidado. El hombre caminó con seguridad, como si el polvo del camino no mereciera tocar sus zapatos. Marta lo vio desde la puerta. No necesitó que hablara. Sabía quién era, el padre de su hijo. «Ha pasado mucho tiempo», dijo él. «Demasiado», respondió ella. Tomás observaba en silencio, de pie unos pasos detrás. Sus ojos iban de uno a otro, intentando encontrar en ese hombre algo que reconociera, pero no había nada. «Vengo a corregir un error». Marta soltó una risa baja, casi sin aire. «¿Ahora?» El hombre apretó la mandíbula un instante. «Las cosas ya no son como antes. No puedo permitir que eso salga». Marta inclinó apenas la cabeza, como si esas palabras no le sorprendieran. «Para ti», repitió, sin apartar la mirada, «porque para nosotros nada cambió». El silencio se hizo más denso. Incluso los murmullos del pueblo parecieron alejarse. El hombre respiró hondo. «Ese cuaderno lo necesito». El aire se tensó. Marta dio un paso adelante, casi imperceptible, pero suficiente para interponerse. «No, no entiendes lo que hay en juego. Lo entiendo mejor que tú». Hubo un segundo en el que nadie se movió. Tomás lo rompió. Dio un paso al frente, no con rabia, no con miedo, con algo más difícil de sostener. «Yo soy tu hijo». El hombre lo miró, por primera vez, sin arrogancia. Sus ojos recorrieron su rostro con una lentitud incómoda, como si cada rasgo le dijera algo que había evitado durante años. Tomás no bajó la mirada. El hombre sostuvo su mirada un segundo más, y ya no pudo hacerlo de la misma forma. Algo en su gesto cedió, como si esa verdad, dicha en voz alta, le hubiera quitado el lugar donde esconderse. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. El silencio fue más pesado que cualquier palabra. El hombre observó a Tomás como si mirara un reflejo que había evitado durante años. Sus ojos recorrieron sus facciones, la forma de su mandíbula, la intensidad de su mirada. «No», murmuró, pero su voz no tenía fuerza. «Sí», respondió Tomás con firmeza. «Y lo sabes». Marta permanecía quieta, pero por dentro su corazón latía con fuerza contenida. Había esperado este momento durante años, pero ahora que estaba ocurriendo, no sentía victoria. Sentía que ya no había nada que ocultar, y eso pesaba más que cualquier rencor. «Ese cuaderno», insistió el hombre, «puede destruirme». «No», dijo Marta, «te destruiste solo hace años». El aire parecía más denso. Nadie se movía. Doña Elvira apareció lentamente, apoyándose en su bastón. No interrumpió de inmediato, solo observó. «La verdad
Siempre termina saliendo, dijo en voz baja, aunque uno no quiera mirarla. El hombre la miró, incómodo, como si esa presencia añadiera un peso más a lo que ya no podía sostener. Puedo ofrecerles dinero, una vida mejor. Tomás negó, sin dudar. Ya tenemos una vida. No es rica, pero es nuestra. Marta sostuvo el cuaderno entre las manos. No lo levantó como defensa, tampoco lo escondió. Este no es un arma, es memoria. El hombre bajó la mirada. Sus manos, que antes no temblaban, ahora no sabían dónde quedarse. Evitó mirarlos de nuevo. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. El viento soplaba suave esa tarde, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Nadie se atrevía a interrumpir lo que estaba ocurriendo frente a la casa de Marta. No era solo un reencuentro, era como si todo lo que habían callado durante años hubiera decidido quedarse ahí, sin moverse, obligándolos a mirarlo. El hombre se quitó el sombrero lentamente. Ese gesto, pequeño pero sincero, marcó una diferencia que no pasó desapercibida. «Fui un cobarde», dijo finalmente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Marta no respondió de inmediato. Lo observó con calma, como quien ya no espera nada, pero está dispuesta a escuchar. «No fue solo miedo», continuó él. «Fue orgullo y ambición. Pensé que podía enterrarlo todo, que nadie sabría». Tomás apretó los puños. «Pero nosotros sí lo vivimos». El hombre asintió, con los ojos humedecidos. «He pensado en esto más veces de las que puedo admitir», dijo bajando la voz. «Pero nunca tuve el valor de volver». Doña Elvira se sentó en una piedra cercana, observando en silencio. Marta dejó pasar unos segundos antes de hablar. «El arrepentimiento no cambia el pasado», dijo finalmente, «pero puede cambiar lo que haces ahora». El hombre la miró, como si buscara permiso para seguir hablando. «Quiero reconocerlo, públicamente. Darle mi apellido, mi herencia». Tomás lo miró fijamente. «¿Y eso qué cambia?» El hombre dudó. «Puede darte oportunidades». Tomás respiró hondo. «Mi madre me dio algo más importante. Me dio identidad». Marta sintió un nudo en la garganta. «No necesito tu apellido para saber quién soy», añadió él. El hombre bajó la cabeza. «Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer?» El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era distinto, más lento. Marta miró el cuaderno, luego a su hijo y finalmente al hombre. «Sí hay algo». Él levantó la mirada. «Di la verdad, no por nosotros. Por ti». El hombre asintió lentamente. «Lo haré». Marta no apartó la mirada. «Y acepta que el perdón no es una deuda». El hombre cerró los ojos. «Lo entiendo». Tomás dio un paso atrás. No por rechazo, sino porque necesitaba espacio para procesar lo que estaba ocurriendo. Doña Elvira observó en silencio, sin intervenir esta vez. El hombre dudó antes de hablar de nuevo. «¿Puedo volver?» Marta lo pensó, no desde el dolor, sino desde todo lo que había tenido que reconstruir. «Puedes intentarlo». No era una promesa, pero tampoco era un rechazo. Era algo nuevo, algo que aún no sabían cómo sostener. Y por primera vez, en muchos años, el pasado no pesaba de la misma forma. No había desaparecido, pero ya no los empujaba hacia abajo. Los días siguientes trajeron consigo un cambio silencioso, pero profundo. El hombre cumplió su palabra. Regresó al pueblo, esta vez sin carruaje ostentoso, sin traje impecable, sin esa máscara de superioridad que lo había definido durante tanto tiempo. Caminó por las mismas calles donde años atrás había sembrado humillación y habló. No fue un discurso elegante, no hubo palabras rebuscadas, solo dijo lo que durante años había evitado decir. «Negué a mi hijo», dijo frente a los mismos vecinos, que una vez rieron, «y con eso negué lo mejor de mí». El murmullo fue distinto esta vez. No había burla, había incomodidad y también, en algunos rostros, vergüenza. Marta no asistió, no necesitaba verlo, no necesitaba escuchar lo que ya sabía, pero Tomás sí fue. Observó en silencio, con los brazos cruzados, sin emoción visible, pero por dentro algo se acomodaba. No era perdón inmediato, era comprensión en construcción. Esa noche regresó a casa. Marta estaba sentada junto a la mesa, con el cuaderno frente a ella. «¿Fuiste?», preguntó. Tomás asintió. Dijo la verdad. Marta cerró los ojos por un instante. Entonces ya hizo lo que debía. Tomás se sentó frente a ella. «¿Tú lo perdonas?». La pregunta quedó suspendida. Marta no respondió de inmediato. Pasó su mano por la tapa del cuaderno, como si recorriera todo lo que había guardado. «Perdonar no es olvidar», dijo finalmente. «Es dejar de cargarlo». Tomás la observó con atención. «¿Y ya lo soltaste?». Marta levantó la mirada y por primera vez en mucho tiempo sonrió con serenidad. «Estoy en eso». El cuaderno, ese objeto que había sido símbolo de dolor, de verdad oculta, de injusticia, ahora descansaba en la mesa sin la misma tensión. «¿Qué harás con él?», preguntó Tomás. Marta lo empujó suavemente hacia él. «Es tuyo». Tomás lo tomó con cuidado. No como una prueba, sino como una herencia. No de sangre, sino de verdad. El tiempo siguió avanzando, sin hacer ruido. El hombre volvió algunas veces. No siempre hablaba. A veces solo ayudaba, reparaba cercas, traía semillas, se quedaba un rato más de lo necesario. No intentaba explicarse, ni justificarse. A veces solo estaba allí, en silencio, haciendo lo que hacía falta. Y poco a poco
sin forzar nada, sin pedir nada, empezó a encontrar un lugar, no como padre perfecto, sino como hombre que aprendía. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos, Marta observó a Tomás trabajar junto a él. No hablaban mucho, pero no hacía falta. Había respeto, y eso era suficiente. Doña Elvira, sentada como siempre, sonrió. «Te lo dije», murmuró. «El tiempo guarda, pero no olvida». Marta asintió. «Y también devuelve». Esa noche, mientras cerraba la puerta de su casa, alguien tocó suavemente, no con urgencia, no con miedo, sino con intención. Marta abrió y no sintió dolor, solo algo distinto, porque ya no era la mujer que fue humillada, era la mujer que resistió, la que crió, la que enseñó, la que siguió, incluso cuando nadie miraba, y la que con el tiempo dejó de sostener aquello que tanto la había herido.